Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en un programa nuevo de Ciudad de Animales, mi querida Alex. Así es, Gus. Estoy feliz de estar aquí contigo nuevamente. Y en este programa tenemos muchas cosas, temas que vamos a platicar muy interesantes. Sobre unos invitados muy especiales. El día de un programa dedicado para los gatos. Cuidados. ¿Qué tienes que saber antes de tenerlo? ¿Cómo tratar un gatito viejito? ¿Cómo hacer un rascador? Además tenemos a Tamara, veterinaria especialista en los gatos, que nos va a estar con nosotros durante todo el programa y nos va a contestar todas las preguntas, dudas, todo lo que tenemos aquí. Tenemos, Tamara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Así es, el día de hoy vamos a platicar sobre el bienestar de los gatos porque queremos que sean felices. Regresamos con ustedes. Gracias, Tamara. Un programa definitivamente muy gatuno. Gatuno, sí. Vamos a aprender hasta a maullar. Gatos como animales de compañía. Yo estoy feliz, me encanta. Nos encantan los gatos. Miren nada más, I love cats, ¿no? Exacto. Que a ustedes también les gustan, no se despeguen porque tenemos muchísima información. También platicaremos acerca de una raza de gato muy especial, el bosque de Noruega. ¿Saben en cuál es? ¿Cuáles son sus características? Bueno, a nosotros nos encanta y aquí lo vamos a tener. Así es que, ¿qué te parece, mi querida Alex? Arrancamos, yo digo esto. Tenemos una cápsula aquí que vamos a ver, que se trata justamente... Vamos a ver este reportaje sobre los cuidados de los gatos. Muchos los aman y otros los odian. Las opiniones de tener un gato como animal de compañía son variadas. Unos dicen que los gatos ni te pelan, así ¿qué compañía pueden ser? Pero otros coinciden en que son cariñosos, a su manera, y aseguran son los mejores acompañantes. Y es que los gatos tienen características que los hacen ideales para vivir con nosotros. En primera, es un animal doméstico. Normalmente un gato puede medir unos 80 centímetros con todo y cola. Además, su visión e instinto de caza ayudan a mantener nuestro hogar libre de plagas. ¿Y qué decir de los bajos costos de alimentación? Ya que comen 2 veces al día y en ocasiones hasta menos. Ellos son muy independientes y poco expresivos, pero siempre sabrás cuando quieren algo, porque te lo harán saber. Es lógico que por su ímpetu y energía te hará pasar por momentos de risas, pero no es el único beneficio que traerá a tu vida, ya que por salud, tener un gato ayuda a nuestra salud física y mental. Según un estudio de la Universidad de Minnesota, tener un gato reduce las probabilidades de sufrir un ataque al corazón. Además, nos ayuda a calmar el estrés y a luchar contra la depresión. Todo esto sin que tengas que invertir tanto tiempo, ya que un gato, a diferencia de un perro, es menos exigente en su tiempo y también en sus cuidados. Puedes dejarlo solo durante varios días, además de que son extremadamente limpios. Por esto y muchas cosas más, no es extraño que de cada 100 hogares en México, el 19% tenga un gato. ¿Te animas? Oye, en verdad, los gatos que son tan queridos o tan odiados, ¿no? Creo que se van como por esos dos extremos. Sin embargo, para aquellos que somos amantes de los gatos, bueno, te vamos a decir siempre maravillas. Pero hay algo que sí no podemos negar, que también son de los animales que en ocasiones pueden generar mayores alergias en los seres humanos, ¿no? Exacto, pero por eso tenemos aquí nuestros invitados especiales. Así es, nos acompañan el día de hoy la doctora Miriam Hernández, quien es dermatóloga, y Silvia Graciela Moisés, neumóloga pediatra, para platicarnos acerca de las alergias que nos pueden provocar estos animales y sobre todo, ¿qué hacemos? ¿Cómo las evitamos? Doctoras, bienvenidas. Bienvenidas. Yo creo que deberíamos empezar por, ¿es un mito que gatos le dan más alérgicas que otros animales? No, cualquier animal con pelo puede producir alergias, entonces no nada más los gatos, entonces cualquier animal. Que puede ser en la parte respiratoria, que es como que, Sí. ¿no? El pelo del gato, luego. O la gente que luego dice, ay, es que soy alérgica a los gatos. Estoy donde hay gatos y se me cierra la garganta, la nariz se me inflama. No sé si empiezo a llorar los ojos. No sé si se predisponen un poco o si pasa. No, sí. Si es alérgico ya a ciertos animales, puede dar alteraciones en la piel, en los ojos, en la nariz o en el pulmón, que sería lo más grave, por ejemplo. Okay. Y es más común, o no sé cómo decirlo, tenemos amigos que ha pasado... ¿El primo de un amigo? El primo de un amigo que ha pasado que de repente han tenido un gato durante mucho tiempo y se vuelven alérgicos. Sí, O es algo que puedes quitar con el tiempo, o sea, como acostumbrarte a estar con un gato. Pues pasa que cualquier alergia puede pasar desde el primer día hasta el último día, pero también puede existir la tolerancia. Ajá. Entonces, eso es a veces lo que llega a pasar, ¿sí? Y no solo con el gato, con muchas cosas.
Doctora, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño, por ejemplo, quiere tener un gato? Hay quienes dicen, oye, pues, bueno, un gato o la mascota que sea, hay que dársela para que tenga anticuerpos, y hay quienes dicen, no, mejor no se la doy para no arriesgarme, qué tal que es alérgico al gato y lo voy a predisponer o lo voy a hacer alérgico. ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí es muy importante no predisponerse, ¿no? Si queremos tener un gato, un perro o el animal que sea, pues dárselo al niño. No podemos saber quién sí va a ser alérgico y quién no lo va a hacer. Ahora, hay ciertos niños que ya tienen cierta predisposición, como que esto que conocemos como marcha atópica, que comienza con rinitis alérgica, asma y termina en la piel con dermatitis atópica. Entonces, todos estos factores pues son muy importantes porque contribuyen, pero no necesariamente todos los pacientes que presenten esta atopia o esta marcha atópica tienen que ser alérgicos a los gatos. No lo podemos saber hasta que estén realmente en contacto con la mascota. Puede ser que ni siquiera sea alérgico al gato, Así ¿no? es. Y pues está el gato y es el primero que le echamos la culpa, Así ¿no? es. Que es lo que siempre pasa. ¿Y cómo es el tema con mujeres embarazadas? Bueno. ¿Es más peligroso o no afecta para nada? O... Bueno, es que ahí existe otro tipo de cosas. Se llaman enfermedades transmitidas por los animales vertebrados, que son la zoonosis. Entonces ahí lo que aconsejamos siempre es el dueño del animalito, pues hacerse responsable de desparasitarlo y tenerle sus vacunas y cuidados para que no predisponga a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la toxoplasmosis. Que eso más bien pues sería checando la limpieza, ¿no? O sea, y teniendo ciertas precauciones, pues para evitar ese tipo de enfermedades, pero volvemos a lo mismo, no echarle la culpa al pobre gato de primera instancia. Ahora también me pasa, ¿no? Voy a hacer todas mis consultas el día de hoy, disculpen. No, por ejemplo, tengo muchos conocidos que les encantan los gatos, de verdad. Y son alérgicos a los gatos y tienen al gato y los ves cómo está sufriendo porque obviamente es un miembro más de la familia. ¿Qué pasa si tengo un gato y soy alérgico y obviamente no me quiero deshacer del gato? ¿Hay solución, no? Sí, bueno, aquí lo que valdría la pena es acudir directamente con el alergólogo, ¿no? Y ver qué tipo de manejo se puede dar, sobre todo ya muy específico al pelo del gato, ¿no? Puede ser al que sea alergia al gato, o puede ser que sea alergia a otro tipo, a lo mejor a la camita del gato, no necesariamente. O sea, valdría mucho la pena que sea estudiado por un alergólogo. Y por ejemplo, en este punto, siempre, bueno, hay que ver, hay que, no sé, ir con el alergólogo y con el especialista. Creo no culpar de primera instancia al gato o al perro. No. ¿No? O sea, creo Tu que culpa. Sí es tu culpa. Y saber que sí hay solución, sí hay tratamientos. Que Y sí siempre es hay bueno. que consultar a un médico. Claro, Es lo ¿no? más importante. Y que siempre es bueno también para los niños, ¿no? Yo creo que el tener una mascota, entonces no quitarles ese gusto. Exacto. Sí, así es. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir Gracias, con gracias. algo muy importante, Así es. algo que siempre estamos hablando aquí en el programa. Estamos hablando de las adopciones. Y mucha gente no sabe que en el medio de la ciudad hay un lugar, en mi barrio de hecho, en la Roma. Estoy hablando de Huerto Roma Verde. Así es, si ustedes quieren adoptar un gatito, ¿qué les pasa? ¿Quieren adoptarlo, doctoras? Sí, Muy podría bien, ser. Vamos a ver esta cápsula. El Huerto Roma Verde es un espacio que fue adoptado para realizar ahí un pulmón dentro de la ciudad, lleno de naturaleza y alimentos. Pero no solo eso, en este espacio también cuentan con el gatario Huerto Roma Verde, en el que se cuidan y protegen gatos que se han encontrado por ahí. Así que si estás pensando en ampliar la familia, esta es una gran opción para enamorarte de un felino. Llama por teléfono o visítalos en la Colonia Roma y pregunta por su programa de voluntarios. También tú puedes ayudar. Sé que no tienen gatitos, ¿verdad, doctoras? No. Es que vayan a darse una vuelta este fin de semana. Ustedes también que lo están viendo, visiten el Huerto Es Roma un lugar Verde. súper padre, ¿no? la verdad. Conozcan a los gatitos que ahí están y adóptenlos. De Sí, verdad, los también muy gatitos. recomendable. Gracias, doctoras. Muchísimas gracias. Muchísimas Doctora gracias. Miriam Hernández, dermatóloga, y muchas gracias, Silvia Moisén, neumóloga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Ahora, Gracias. ¿qué les parece si también ustedes nos siguen a través de las redes sociales de Ciudad de Animales? Recuerden, queremos conocer a ustedes, mándenos las fotos de sus animales de compañía, mándenos los cumpleaños y las fotos de sus animales de compañía. Y también si tienen videos, nos Así gusta ver es. los videos. ¿No? siempre. Lo que quieren que veamos en este programa. Ahora vamos a un corte, mi querida Alex, Claro que sí. y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Gracias, doctoras. Gracias a ustedes. Gracias.
Estamos de regreso en su programa Ciudad de Animales, un especial para todos los amantes de los gatos, querida Alex. Claro que sí, y mira quién tenemos aquí al lado. Una belleza, Belanova, que es nada más y nada menos No, yo estoy hablando de... que un gato del bosque de Noruega. Y nos acompaña Óscar Rebollar, quien se dedica a conocer, a dar a conocer más acerca de esta raza, que es muy poco conocida aquí en nuestro país, pero creo que tú sabes un poco más al respecto de ella. Exacto, es un país, es un gato de los países nórdicos, ¿verdad? Que ya también en la mitología tiene su fama. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mira, ella es Belanova, es un gato de una raza grande, como bien lo decías, de los bosques de Noruega. Son gatos europeos. Hay una leyenda de que ellos eran los que jalaban el carruaje de la diosa Freya. Eran unos gatos blancos grandes que ni el mismo Hércules pudo levantar. Para que ustedes los ubiquen, en las caricaturas, Silvestre es uno de estos gatos. Sí. Ah. Silvestre, que siempre está persiguiendo a Y- Piolín. A Piolín, Y ya que exactamente. tienes a Belanova así, es enorme. O sea, Sí, o sea, no es ¿qué no es tan como un gato grandes normal. puede...? ¡Ay! Gato volador. Este es un ejemplar de 5 años, es una hembra castrada, Ajá. pero los machos pueden llegar al doble de este tamaño. Guau. ¿Cuánto mide ahorita Belanova? Ahorita uno de largo es 1.30, Ay, está Es tan decir, fluffy. lo doble, casi 2 casi 2 metros. Uy, o sea, un gato pequeño, te lo encuentras y piensas que es un gato salvaje, ¿no? Sí, de hecho son gatos salvajes, son los segundos más grandes en tamaño Y- de gato doméstico. Y son del norte de Europa. ¿Qué tan comunes son aquí en México? Es poco común, apenas se está introduciendo la raza aquí al país. Y son sumamente hermosos porque tienen este porte, aparte el Ajá. tamaño. Yo creo que algo que nos gusta de los gatos, Alex, es justo eso del porte, ¿no? Cuando vienen caminando, ahora imagínate ver uno de estos, te encontraste en la calle, impacta, ¿no? La mirada, las patotas que tiene, ¿no? Están apapachables. Y exacto, pero ahí es la pregunta, ¿cómo son esos tipos, o sea, esa raza? ¿Es muy cariñosa? ¿Es...? Son como todos los gatos, Sí. sí son, ¿No te van a sí hacer son caso? amorosos. Si no te vas a hacer Exactamente, te hacen caso cuando ellos quieren. Ajá. Pero sí son amorosos y protectores del hogar. Son animales que conviven con otros gatos y con perros también. Y ahí sí mandan. los Son gatos dominantes, exactamente. Oye, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con este tipo de gatos que son tan grandes? Pues ninguno es como cualquier otro gato, o sea, los gatos son animales muy independientes, son muy limpios, con que les tengas sus juguetes, su comida, su agua y sus areneros limpios, ellos son felices. Y estos gatos tienen mucho pelo. ¿Cómo tienes que cuidarlos con eso? Con eso, bueno, pues es cepillarlos 2-3 veces, cada 2 o cada 3 días. Ellos por lo general nada más mudan de pelaje 2 veces al año, que es en verano y en invierno. Y ahora. Y ahorita, Porque exactamente, ahorita. está sacando pelo por todos lados. Pero Exactamente. ellos entonces se limpian de ellos solos o tú también tienes que ayudar. Se limpian ellos solos, pero pues con las cepilladas les ayudas para evitar que ellos saquen las famosas bolas de pelo. Oye, y nos decías también que en algún momento esta raza especial de gato ayudó en las cuestiones de eliminar plagas, ¿no? de ratas en Europa. ¿Es cierto? Exactamente, sí, eran ocupados para eso, para eliminar la plaga de ratas que ahí había. Por su instinto cazador, como todos los Como gatos. todos los gatos, exactamente. Oye, y por el tamaño de ese gato, ¿cómo es el tema si vivo en un departamento? ¿Me recomiendas tener un gato así o necesitan más espacio que otro gato? Pues mira, con los gatos no hay tanto problema en cuanto a espacio, porque ellos se pasan casi 17 horas del día dormidos. Se parecen a mí. Cuando despiertan nada más son para jugar, Creo que comer soy un gato. y acicalarse. Ok, entonces el tamaño... El tamaño realmente del lugar donde viven pues no importa. Y puede ser convivir con unos gatos más grandes, como decíamos, con gatos más pequeños, ajá. con perros, o sea, sin problema. Sí, sin problema, son una raza de gatos muy dóciles. Y tú dijiste que tienes 5 gatos. 5 gatos, ajá. Y 2 perros. Exactamente. Y entre ellos, ¿Cómo se llevan? ¿puedes notar que Belanova es como el líder o...? Más dominante. Por ejemplo, Ajá. de los 5 gatos tengo una gata que es la dominante de ellos, que es una gata doméstica. La domina a ella. Ah, sí. Ajá, y ya con ellos, los perros, pues realmente no hay mucho problema, pero sí les hacen maldades, como si van pasando encima
de ellos les dan desapes y los corretean y cosas por el estilo. ¿Cuántos colores hay de gatos? O sea, nada más como Belanova, otra vez que es de dos colores. ¿Nada más este color o hay más? Bueno, Belanova en sí tiene 3 colores. Ah, ok. Pero hay de 4 que son las tortugas, se les llama. Y pues hay gatos en negro, en blanco, en rojizos, tonos claros también, y el que más queda es el blanco. Ok. Y por ejemplo, hablando de la reproducción de los gatos, por ejemplo, de la crianza responsable, por supuesto, ¿cuáles son los cuidados que se deben de tener y las consideraciones para poder reproducir esta raza? Bueno, aquí en México nada más hay de momento una criadora. El criadero se llama Quetzalbalam y es bueno, te pones en contacto con ella y ella es la experta en la crianza de esta raza. Pero si tenemos alguno problema hay que cuidar, obviamente llevarlos al médico veterinario. Ah, sí, o sea, hay que llevarlos al veterinario para que tengan todas sus vacunas. Y como te digo, la cuestión de la limpieza es algo que ellos necesitan mucho también. Perfecto. Ay, qué pues padre. en verdad es una raza más de gatos. Es una raza increíble. ¿no? Todos los gatos, como bien dicen, tienen raza. ¿no? Ajá. No hay ninguno que sea completamente, por ejemplo, mestizo, callejero. Todos tienen una raza y un parecido. Tengo una, por ejemplo, que se parece mucho a la bosque de Noruega, pero es petit, es miniatura. Así es que ustedes, si quieren informarse, quieren esta raza, acérquense con los conocedores y pues infórmense antes de tener cualquier tipo de raza de gatos. ¿no? Sí, mil gracias por estar aquí con nosotros, Oscar. Y ahorita les voy a enseñar una cosa, porque nuestra compañera se fue a conocer un lugar pet friendly también aquí en la ciudad. ¿Qué crees? Te lo voy a cambiar porque en realidad el que me fui ahora fui yo. Le dije Fuiste a Pamela, tú. con tu permiso Pamela, este es para amantes de los gatos. Entonces me fui yo a conocer este lugar que es para los amantes de los gatos. Ahí puedes conocer, puedes convivir con los gatitos que están en adopción y además pues puedes tomar una vida muy especial, creada especialmente de los gatos para los humanos. Mira nada. Así es que vamos a verlo. ¿Sí logran identificar quién es el verdadero? ¿Quién está más guapo, él o yo? Me encuentro desde un lugar pensado para los amantes de todos los gatos aquí en la Ciudad de México. Y me refiero a la gatería Cat Café, aquí en la Colonia Roma. Marco, por favor, ¿qué nos ofrece la gatería? Bueno, la gatería Cat Café te ofrece algo que muy pocos lugares te van a ofrecer, que son estas fabulosas gatoterapias, para empezar, ¿no? Estamos rodeados de 10 hermosos gatos buscando hogar, entonces eso es como que esa es la parte atractiva de venirnos a visitar, aparte de nuestro rico menú vegetariano, donde puedes encontrar desde pizzas hasta ensaladas y chapatas, bueno, gran variedad de platillos. Y bueno, esta bebida que es especial es única y que la tenemos en estas 2 presentaciones y muy pronto en helado, que es la hierba catnip, ¿no? La Nepeta cataria. Ajá, estás probando un smoothie de catnip con miel de agave, leche de coco y menta. Muy buena, muy buena. Esta es la infusión, que solo es la infusión, la hierba en infusión con miel de agave, que también es deliciosa, y estamos desarrollando ya un helado a base de catnip también. Pero bueno, te ofrecemos que vengas para todos estos curiosos que quieren o apenas quieren entrar a conocer el mundo felino, que vengan aquí y conozcan a nuestros adoptables y en verdad van a salir encantados y con ganas de llevarse uno a casa. Exacto, que adopten y que no compren. Exactamente. Y que vengan a probar todos estos platillos. Claro, y te presumo que llevamos ya ahorita más de 200 adopciones en nuestro corto tiempo de vida. Perfecto, muchísimas gracias, Marco. No, bienvenido, Gus, como siempre, y nos vemos por acá pronto. Si tú también eres amante de los gatos, ven y conoce la gatería Cat Café aquí en la Colonia Roma. Disfruta de una rica bebida con una compañía muy especial y, ¿por qué no?, adopta a algunos de los gatos que se encuentran aquí de inquilinos de la gatería.
¡Wow, Gus! Quiero conocer ese lugar. Estás ahí comiendo, tomando un café en el medio de todos los gatos. Así es, para todos los que somos amantes de los animales, de los gatos especialmente, pues bueno, convives con ellos, te tomas un cafecito o hay una bebida especial. Y una pregunta, primero que nada, ¿saliste de ahí con un gato? No, ya tengo 3 en casa, pero sí quería, porque todos los puedes adoptar y además, pues bueno, hay una bebida especial que está riquísima, que está hecha a base de catnip. ¿Qué es el catnip? Es una hierbita que a los gatos les fascina y los pone así como muy contentos, y a nosotros los seres humanos también lo descubrí, también te relaja muy a gusto. Entonces en este fin de semana pues vayan en familia y disfruten de todo este lugar que es la gatería y adopten, vayan, busquen y adopten uno de los gatitos. Eso sí. ¿No? Y está con nosotros también la doctora Tamara Iturbe. Gracias, doctora, porque vamos a hacer en esta sección un hecho en casa, vamos a hacer un rascador para consentir a los gatos, que además, doctora, creo que es un accesorio muy importante para los que amamos a los gatos, ¿no es así? Así es fundamental, porque todos los gatos por su naturaleza felina van a afilar. Entonces, como no queremos que lo hagan en superficies como el sillón de la casa o la alfombra, las cortinas, hay que brindarles rascadores donde ellos puedan llevar a cabo esa conducta natural de la especie, en el que ellos tienen que hacerlo para marcar territorio, ya sea con marcas visuales o con sus feromonas, y también para afilar sus garritas. Entonces, como sabemos que de forma automática todo gato lo va a hacer, tenemos que brindarle el sustrato adecuado para que lo haga. En este caso, pues además porque nos preocupamos por el bienestar de los animales y por qué no, también la economía, ¿verdad? Es justo lo que te iba a preguntar. Dije, lo que veo aquí, lo que vamos a usar, es muy económico esto, ¿no? Es reciclado. Cualquier caja de las que tienen ustedes en casa la pueden simplemente cortar, pegar y hacer un rascador. ¿Cómo lo hicimos aquí? Pues bueno, miren, son estas tiras de cartón corrugado que ustedes lo encontrarían en los rascadores que vemos normalmente en las tiendas comerciales. Lo único que tenemos que hacer es cortar estas tiras de aproximadamente 10 centímetros de ancho, ¿no? Aquí obviamente ya lo adelantamos, y utilizando silicón. Si no tienen silicón, pueden utilizar cualquier tipo de pegamento, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, mi querido Alex? ¿No? Pues vamos a empezar a hacer un rollito, ¿no? Ok, tú me dijiste, un rollito aquí. Un rollito, ¿no? E ir, ahí haces el rollito y le vas poniendo un poquito de silicón. A antes ver. de que termine, aquí. Ahí. Te ayudo. Quien no se ha quemado haciendo una manualidad con silicón, no ha vivido, ¿no? Entonces háganlo con cuidado en casa, ¿no? ¿Cómo ve, doctora? ¿No? Muy bien. Y hay que seguirlas haciendo al tamaño que ustedes vayan queriendo. Ahí, vamos doctora, a hacer. platíquenos en lo que Sí, lo Alex vamos a hacer, practica su Ah. bonita manualidad, ¿no? Ya te pongo a hacer manualidades, amiga. A ver. Cuéntanos acerca de este punto, porque además creo que muchas personas llegan a abandonar a un gato por esta cuestión de que destruyen las cortinas o destruyen el sillón. Así es, tenemos que identificar en dónde está llevando a cabo el gato este comportamiento, porque es en esa ubicación donde es importante para él dejar esas marcas. Entonces hay que utilizar los rascadores en esos sitios donde el gato ha elegido marcar. Eso es bien importante, porque a veces decimos, oye, si yo le compré el rascador al gato y se lo puse en el cuarto de lavado, ¿por qué no va al cuarto de lavado? Porque el gato no va a ir, no quiere ir ahí. Hay que ponerlo donde el gato quiera. Por supuesto. Además de que debe de ser de un sustrato que al gato le agrade. A la gran mayoría de los gatos les gusta el cartón corrugado, pero si no llegara a gustarle, hay que buscar otras opciones de materiales. Por ejemplo, los cordones de enequén pueden que son de funcionar. mecate, Claro, ¿no? pueden funcionar muy bien. Cacho de alfombra, por ejemplo. También. ¿no? De ¿No? hecho, ya hay algunas torres que son bastante altas y entonces le proveen al gato la posibilidad de que afile, trepe, se esconda y juegue. Entonces, esas torres, esos castillos pueden funcionar también muy bien. Claro, y la ventaja es que siempre hay que buscar como la opción, ¿no? A veces hacerlas, no sé, ¿me la presta, doctora? Claro. ¿No? Por ejemplo, a ver si es que a Belanova, tú eres el control de calidad de este rascador, ¿te gusta? Ella está pensando en la vida, en la madera. Ella le gusta la madera. Ah, por ejemplo. O sea, a ella no le encanta como la parte de... Es un gato ella está en vikingo. la madera. Es un gato vikingo. Está pensando en su barco. ¿No? Darle el remo, ¿no? Mira, tarán. Tarán, ven, ahí vieron cuánto tiempo nos tardamos, ¿no? Rapidísimo. Y esto obviamente ustedes lo pueden ir haciendo al tamaño que ustedes quieran del rascador, más pequeño, más grande, continuarlos, ¿no? Eso está padre. Y de hecho, regresando al catnip, puedes rociarlo encima también para estimular al gato a que lo utilice. Ahí se le puede Buen carne. consejo ahí. Perfecto. Oiga, doctora, y también algo que es muy importante, ahorita hablando del rascar de las uñas,
por favor, invitarlos a que no practiquen esta cuestión de quitar a veces las garras a los gatos, que creo que también le parecen mucho de eso. Una cosa es recortar las uñitas y otra, quitar las uñitas. Las uñas de los gatos se pueden cortar siempre y cuando sean gatos de interiores. Si salen a la calle, entonces se les está quitando un mecanismo de defensa para treparse un árbol y huir de un perro que los está persiguiendo. Y existe una cirugía en la que se quita la uña y la falange a la cual está unida esa uña, la cual es muy dolorosa. Los gatos prácticamente caminan sobre sus dedos y si les estamos quitando una falange, quiere decir que los estamos condenando a que tengan dolor crónico. Entonces, una manera de evitar el desear, el promover estas cirugías es proveerles de un material adecuado donde puedan afilar. Y sobre todo, pues, ténganles paciencia. Personalmente, yo cuando tuve gatos ya dije, ¿sabes qué te hacen los gatos? Te ayudan a que seas desprendido, ¿no? Porque tienes tu taza ahí y el gato va a llegar, aunque sea la favorita, la va a botar. ¿Qué te gustaba la cortina favorita? Seguramente la va a arañar. Entonces, de verdad, creo que es algo de lo que nos enseñan los gatos, ¿no? Y de verdad, pues, te damos para que se lo lleve, a ver qué tal, para que se dé un regalo ahí, para que lo practique en casa. Ya sé que no es de madera, querida Belanova, pero pues con mucho cariño. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. No, pues muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Mil gracias. Ahorita vamos a seguir con más cosas aquí en el programa. Tenemos unos gadgets increíbles, por ejemplo. Y no se olviden seguirnos en las redes sociales. Ahorita regresamos con más. Gracias y seguimos platicando de los gatos aquí en Ciudad de Animales.